Hola. A ver, seguro que más de una vez han escuchado la leyenda de El Dorado, ¿no? Esa mítica ciudad de oro que volvió locos a los conquistadores. Pero, ¿y si les dijera que esa leyenda es apenas la punta del iceberg? Es, digamos, la puerta de entrada a una historia mucho, mucho más profunda. Hoy vamos a dejar atrás el mito para conocer de verdad a la gente que lo inspiró. Tratemos de visualizarlo por un momento. Un nuevo líder, con el cuerpo cubierto, pero cubierto de verdad, completamente en polvo de oro. Ahí está, brillando bajo el sol de los Andes como si fuera una estatua de oro viviente. ¡Wow! Esta imagen, la del hombre dorado, no es un invento, para nada. Era el centro de una ceremonia muy real que, bueno, ya se imaginarán, alimentó la codicia y la fantasía de toda Europa durante siglos. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque claro, detrás de todo ese brillo, de toda esa leyenda, había gente de carne y hueso. Existió una civilización súper compleja, con su propia forma de ver el mundo. Así que ya es hora de que les pongamos cara. Bueno, empecemos por lo primero, ¿no les parece? La famosa ceremonia. Vamos a desglosarla porque al entenderla, no solo vemos de dónde sale la leyenda, sino que empezamos a captar el increíble significado que tenía para ellos. Y aquí está la clave de todo. Piénsenlo, esto no era para presumir, no era un simple despliegue de riqueza, era un acto religioso súper profundo. Cada paso tenía un simbolismo. Para los chibchas, el oro no era dinero, era algo sagrado, una ofrenda para los dioses. Así que, al devolverlo al lago, lo que hacían era completar un ciclo, un tributo a sus dioses y a la naturaleza, que para ellos era la fuente de toda la vida. Ok, ya vimos el ritual. Ahora, dejemos eso un momento y enfoquémonos en la gente. ¿Quiénes eran los chibchas en su día a día? ¿Cómo eran físicamente? ¿Dónde vivían exactamente? Bueno, gracias a historiadores como Vicente Restrepo, podemos hacernos una idea bastante clara. Hablamos de un pueblo de las alturas, de las tierras altas y fértiles de los Andes. Eran un grupo bastante homogéneo, o sea, no una mezcla de muchas etnias. Y fíjense, su aislamiento geográfico fue fundamental. Eso les permitió desarrollar una cultura y una identidad súper propias, muy diferente a la de sus vecinos. Y este punto es súper importante para entenderlos bien. No se imaginen un imperio expansivo como el de los incas, para nada. El mundo de los chibchas estaba muy definido por sus fronteras, tanto geográficas como culturales. Sus vecinos, como los panches y los musos, eran vistos casi como enemigos, con costumbres totalmente distintas. Y claro, eso no hacía más que reforzar su propia identidad. A ver, para entender de verdad por qué alguien se cubriría de oro solo para lavárselo en un lago, tenemos que meternos en su cabeza, en su universo espiritual. Y créanme, aquí es donde la historia se pone realmente fascinante. Imagínense esto. Al principio de todo solo había oscuridad, nada más. Y de repente, Chiminigawa, el dios creador, lanza al universo unas aves negras gigantes que con su aliento, ¡puf!, crean la luz. Y de ahí nace todo. Después, de una laguna, la de Iguaque, sale la diosa madre, Bachue, con un niño. Juntos pueblan la tierra. Y cuando terminan su misión, ¿qué hacen? Regresan a la laguna convertidos en serpientes. Por eso, para ellos, el agua era, literalmente, el origen de la vida. Su panteón de dioses estaba lleno de dualidades, como el bien y el mal. Por un lado estaban Sue, el sol, y Chía, la luna, que eran como los grandes jefes del cosmos. Pero la figura más importante para la gente era Bochica. Él era como un héroe, ¿saben? El que les enseñó a tejer, a cultivar, les dio leyes, básicamente les enseñó a vivir en sociedad. Y claro, tenía su contraparte, Chibchachum, un dios que traía castigos y caos, como las inundaciones, la clásica lucha entre el orden y el desorden. Y sus rituales, bueno, no todo era celebración y danza. También había prácticas mucho más solemnes, y la verdad, un poco difíciles de asimilar hoy en día. Sí, hablo de sacrificios humanos. Ojo, no eran tan frecuentes como en otras culturas, pero existían. Para ellos era la ofrenda máxima, algo que creían necesario para mantener el equilibrio del universo. Una idea muy fuerte. Ok, aquí viene uno de los grandes misterios que ha intrigado a los expertos. Si esta gente estaba tan aislada en los Andes, ¿de dónde salieron? ¿Cómo llegaron ahí? Pues la respuesta está en algo que quizás no se esperan:
su idioma. Y es sorprendente. Exacto, esa es la gran pregunta. Se ha dicho de todo, que vinieron del sur, de otro lado, pero la pista más fuerte, la que de verdad resuelve el enigma, no está en la arqueología, está en las palabras que usaban, en su lengua. Y aquí es donde la lingüística entra en juego y lo cambia todo. Historiadores como Restrepo se pusieron a analizar la lengua chibcha y ¡sorpresa! No se parecía en nada al quechua de los incas, ni a otras lenguas de Sudamérica. ¿A qué se parecía? A lenguas de Centroamérica, de lo que hoy es Costa Rica y Panamá. Así que la conclusión es bastante clara. Los chibchas no eran originarios de los Andes. Fueron migrantes que viajaron desde el norte y encontraron en esas tierras altas colombianas el lugar perfecto para quedarse. Pero aquí llegamos a un punto importantísimo, casi un problema, y es que casi todo lo que les he contado, casi todo lo que sabemos, no lo escribieron los chibchas. Lo escribieron los españoles que llegaron a conquistarlos. Y eso, claro, nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué tan real es la historia que nos contaron? Y ese es precisamente el trabajo de un buen historiador. Es como ser un detective. Hay que tomar cada texto, cada crónica y analizarla con lupa para separar el grano de la paja. ¿Qué fue lo que el cronista vio con sus propios ojos? ¿Y qué fue una exageración, un invento? O, lo que pasaba muy a menudo, una interpretación totalmente equivocada por no entender la cultura. Restrepo, en esto, hace una distinción genial. Nos dice, ojo, no todos los cronistas son iguales. No se puede meter a todos en el mismo saco. Por ejemplo, Gonzalo Jiménez de Quesada, el mismísimo conquistador, escribió sobre lo que vio. Él estuvo ahí, por eso su testimonio es oro puro. Pero otros, como Fray Pedro Simón o Piedrahíta, escribieron mucho después. Y claro, ya mezclaban lo que oyeron con sus propias ideas, con mitos, a veces para que la historia sonara más impresionante. Y lo que se descubrió al hacer este análisis es revelador. Los cronistas españoles simplemente no podían entender una forma de ver el mundo tan distinta a la suya. ¿Y qué hicieron? La tradujeron a sus propios esquemas cristianos. Donde los chibchas tenían un héroe cultural como Bochica, ellos veían a un apóstol. Donde había un mito local sobre una inundación, ellos veían el arca de Noé. En resumen, no estaban contando la historia de los chibchas, estaban proyectando su propia historia sobre ellos. Y la distorsionaron para siempre. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿verdad? La historia de los chibchas es un recordatorio increíble de que el pasado nunca nos llega puro. Siempre viene a través de un filtro, de la voz de alguien, siempre está contado, y a veces hasta reinventado. Al final, el verdadero reto no es solo saber qué pasó, sino entender quién nos está contando la historia y por qué lo hace.